Bueno, bienvenidos todos a una emisión más de Reflexiones en el Camino. Vamos a iniciar una serie de estudios referentes a el Salmo 32, una preciosa reflexión que nos trae muchísimas enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estarlo estudiando y reflexionando sobre todo en lo que dice este precioso salmo. Entonces, dice así, Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vamos a empezar con esa primera porción, esa primera parte. Y hay muchos temas. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El salmista inicia hablando acerca de lo que es entonces la dicha del perdón, o sea, lo que significa el estar en un estado de paz con Dios, en un estado de santidad, por decirlo así, o sea, donde no existe el pecado. Entonces, o donde el pecado ya ha sido perdonado. Y bueno, aquí usa la palabra cubierto, y de eso vamos a hablar un poquito porque estamos hablando del método antiguo. O sea, estamos hablando del método del tabernáculo, o sea, el antiguo pacto. Y bueno, aquí vamos a hablar también un poco de las diferencias que hay entre el nuevo pacto y el antiguo pacto y la importancia que este mismo tiene. Entonces, la introducción nos muestra puntualmente lo que es entonces un estado, una condición, la condición del hombre, entre las cuales hay dos posiciones puntuales. En otras palabras, solamente hay dos, y entre esas dos está lo que es entonces el estar en paz con Dios, o lo que es entonces estar en enemistad con Dios. Entonces, una de las cosas fundamentales en todo esto es lo que tiene que ver con el pacto. Aquí habla puntualmente del pacto, porque dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, es inevitable que hayan transgresiones. Eso es lo primero que hay que establecer aquí. Y bueno, eso es un tema que es fundamental bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque la condición del hombre lo llevó al pecado, y eso es lo primero que uno tiene que entender. Esto es para romper varios paradigmas que se han presentado en base a lo que ha sido la enseñanza bíblica o la doctrina en tiempos modernos, porque antes no se enseñaba así. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que dependiendo de la condición del pecado, como está el hombre, es la medida de su necesidad hacia Dios, y eso es incorrecto. Sabemos que el Señor le da una parábola a Simón. Yo pienso que es una de las parábolas más mal interpretadas en muchas predicaciones que yo he escuchado acerca de ese tema. Cuando viene esta mujer a adorar al Señor, ustedes saben, entró a la casa de él, se le arrodilló a los pies y derramó un perfume, y bueno, ustedes sabemos la historia, que se cree que es María. María, la hermana de Marta, quien había sido perdonada de pecados inmorales. Entonces, él le dice una historia. Entonces, hablando del que le perdonó 500, el que le perdonó 50 denarios, y él dice, ¿quién va a amar más? Entonces,
Simón responde, pues al que más se le perdona. Y él hace una comparativa entre él y ella. Yo entré a mi casa, no me diste agua para lavar mis pies, y esta mujer no ha dejado de jugar mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos, bueno, en fin. Y mucha gente piensa, bueno, entonces el que más pecado ha cometido es el que más amor va a demostrarle a Dios. A eso no estaba hablando Jesús. Entonces Jesús estaba hablando de la condición terrenal. Entonces no está hablando de un estado espiritual en ese preciso momento, porque él comparó la actitud de Simón y la actitud de ella. Pero todos sabemos que Simón era un hombre fariseo. Al ser fariseo era un hombre que no estaba en el plan de Dios. Ningún fariseo estaba en el plan de Dios. Entonces cuando Jesús dice que al que más se le perdona, más amor demuestra, no se está refiriendo a la cantidad de pecado que haya cometido. No se refiere a eso. Lo que está hablando Jesús es la condición. Entonces, ¿qué pasa? La condición de Simón lo hacía estar en un estado medio. Al estar en un estado medio, él no estaba demostrando el amor que tenía que demostrarle a Dios, porque él se estaba justificando a sí mismo. Eso es lo que el 50 representa. Representa un estado o una medida que no es total. Y lo que le está diciendo Jesús es que no se puede demostrar amor si no hay una entrega total. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, no es de que hayan categorías o niveles, es de que o todo para Dios o nada para Dios, así es. Y el que piense que está a medias o que lo hace a medias es como si no lo estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque la condición del hombre de entrada, por su transgresión y por su pecado, ya lo saca de la gloria de Dios o lo destituye de la gloria de Dios. Entonces, ese es el principio fundamental bíblico en cuanto al mensaje que Dios nos da para salvación. ¿Cuál? De que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el principio doctrinal de la condición del hombre. Todos pecamos, todos estamos fuera. No importa que no sea un asesino, o no sea un violador, o no sea un borracho, así sea la persona que tenga mejor moralidad en el mundo, es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Ese 50 no le va a alcanzar. Por eso es que Jesús comparó todas las acciones de esta mujer que estaba adorando correctamente con lo que él estaba haciendo. Entonces lo que Simón estaba haciendo con Jesús eran simplemente protocolos, liturgias que no servían de nada. Entonces el Señor le estaba enseñando eso a Simón. Le estaba enseñando que no era la forma y que uno con Dios tiene que entregarlo absolutamente todo para poder entonces entrar en el reino de los cielos. Entonces, ya rompiendo ese paradigma y conociendo la condición de todos frente a Dios, de que aquí ninguno es exsumido de estar destituido de la gloria de Dios, entonces ahí ya se puede empezar a entender lo que son los pactos, comenzando pues con el pacto antiguo, o sea, el primer pacto. Y hablo del pacto de Moisés porque pues hubo un pacto, el pacto de Noé, y hubo un pacto abrámico. El pacto abrámico no se incluye en esta lista por la razón de que no se puede, la razón por la cual el pacto de Abraham no está aquí es porque el pacto de Abraham incluye los dos pactos. La promesa de Abraham es la promesa de la fe. Entonces es un poco más complejo porque aquí incluye el plan completo de salvación. Entonces no vamos a referirnos ni al pacto de Abraham ni al pacto de Noé, sino ya al pacto de la ley. O sea, la ley trajo un pacto donde se enseñaba los preceptos y los mandamientos de Dios y la condición del hombre frente a esos mandamientos, porque es que ahí donde uno tiene que mirar cuáles son las posibilidades que cada uno tiene frente a lo que se le está presentando al frente. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Las cosas en Dios no son de simples
hay un proceso complejo que obviamente no es Dios el que lo estableció así, sino es debido a la condición del hombre. O sea, la misma condición del pecado pues llevó a que el hombre entrara en un camino enredado y todo se complicara para que pudiera tener la salvación. En todo caso, en esta complejidad hay que entender varios aspectos. Dios me da la ley y me dice, bueno, esto es lo que tienes que obedecer. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Bueno, ahí hay que analizar también dos cosas. Lo primero es los mandamientos de la ley de Moisés tenían una herencia, porque todo lo que Dios da tiene una herencia. Pero obviamente en esos mandamientos la herencia era una herencia terrenal. En otras palabras, la herencia que se estaba presentando allí era para una promesa terrenal. Eso no quiere decir que no se necesitaba obedecer, o sea, se tenía que obedecer porque está relacionado con Dios. Entonces cuando él decía para que te vaya bien en la tierra, que has de poseer, etcétera, etcétera, pues está hablando de la promesa que está dada para ellos como condición, pero más que ser condición o requerimiento, más que ser eso, tendría que ser entonces una forma de vida para cambiar la condición. Aquí condición me refiero a requerimientos, me refiero al estado, la condición que está en el hombre. Entonces, si el hombre está en condición de pecado y está destituido de la gloria de Dios, pues hay que cambiar esa condición, hay que cambiar ese estado. Entonces, la ley no se presenta solamente para que ellos reciban una promesa terrenal o la promesa que se les haya prometido. Lo mismo pasa con los cristianos, que piensan de que me porto bien porque quiero el cielo. Entonces, el cielo es la recompensa y las coronas y bueno. Es más, muchos piensan que el tribunal de Cristo, donde piensan que es el momento en que los cristianos, cuando lleguemos allá, vamos a recibir las coronas. No tendría sentido decir que un tribunal es una premiación. Una cosa es la premiación, otra cosa es el tribunal. El tribunal es para hacer juicio. Entonces Dios va a juzgar a la iglesia. Entonces hay gente que piensa eso, porque dice que es para que cada uno reciba según sea su obra. Aquí hay muchos aspectos complejos del tribunal de Cristo que no hacen referencia a la premiación. Entonces hay un mensaje, y es un mensaje obviamente carismático, en el sentido de que pues quieren obviar de que la iglesia va a ser juzgada o que la gracia a mí me va a salvar y que lo que yo haya hecho pues no tengo que rendir cuentas a Dios, cuando no es ese aspecto no es bíblico, y piensan que el tribunal de Cristo solamente es recibir las coronas. Y bueno, si yo me convertí al Señor, pero hice las cosas mediocremente, llego al cielo, pues recibo una sola coronita, la de la vida, y el resto pues ya que los demás sí reciban, los que estuvieron en el ministerio, los que estuvieron haciendo una cosa, la otra. Eso no es así. El tribunal de Cristo no es eso. Sí va a haber una premiación y una coronación, porque eso es bíblico, y eso va a pasar cuando la iglesia, cuando llegue a la presencia de Dios, cuando el Señor venga en el arrebatamiento. Pero ese no es el tribunal de Cristo. Ese no es el tribunal de Cristo. La Biblia no lo dice. Entonces, se cree eso y se ha pensado eso, pues obviamente para sustentar el mensaje carismático o permisivo con el pecado, el mensaje libertinoso. Entonces, en todo esto se sobreentiende que debemos estar frente a la justicia de Dios y no por la herencia. Entonces, no es que yo me porto bien con Dios o que yo quiero obedecer los mandamientos de Dios para recibir el cielo. No es por eso. La razón principal por la cual hacemos eso es para cambiar nuestra condición, porque nuestra condición puntual no nos salva así como estamos, y las obras no salvan a nadie. Ahí es donde se explica la gracia. Ese es el problema a veces, que no entienden lo que es la gracia. Cuando dice que no somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, no está hablando de que yo no tengo que hacer nada. Está diciendo que yo por mis propios medios no puedo justificarme delante de Dios. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? No es que yo obedezco a la ley de Dios o me sujeto a lo que Dios dice. No lo hago. No lo hago por recibir una recompensa o por recibir un premio. Lo hago para cambiar mi naturaleza y mi condición, porque es la única forma. Entonces, en el antiguo pacto no existía la operación del Espíritu. Entonces ellos estaban frente a
a una ley de Dios, y la ley de Dios se hacía imposible de cumplir porque la condición o el estado en que ellos estaban no les permitía. Entonces, ¿qué tocó establecer en ese momento? Tocó establecer un sistema de culto donde existiera una propiciación, que la propiciación básicamente es un acuerdo. Es un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, esta propiciación solamente era con Israel, no era con nadie más. ¿Para qué? Para que estuvieran en paz con Dios. Entonces, esto es lo que comienza a establecer el culto. Pero entonces, bajo un pacto antiguo. Entonces, ¿por qué bajo el pacto antiguo? Porque ese pacto antiguo iba a traer dos cosas. Iba a traer propiciación e iba a traer entonces también reconciliación, pero no iba a traer redención. Porque la redención es una cosa muy diferente. Entonces el pueblo iba a estar en paz con Dios para que no les cayeran las calamidades y pudieran vivir en cierta forma teniendo un compromiso con Dios. Se podía tener eso así, pero esta gente la puso difícil. Ay, Dios. Pero no se podía bajo ninguna circunstancia tener lo que era la redención. No se podía, no alcanzaba, porque la redención ya es algo que cambia la condición del hombre. Entonces, por más de que el hombre intentara bajo el antiguo pacto cambiar su condición, no lo iba a poder hacer, no se iba a poder transformar. Entonces la redención solamente viene a través de Jesucristo y a través de la sangre del Cordero. Entonces ya ese es el nuevo pacto. Pero para comprender el Salmo, hablando de un estado de paz con Dios, que eso es lo que él está, con lo que él está iniciando: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, que era la forma en que la gente podía tener paz con Dios en el antiguo pacto. Entonces funcionaba de esa forma, o sea, había propiciación. ¿Y qué pasaba con el pecado? El pecado no se quitaba, el pecado se cubría. Entonces, ¿qué pasaba? La condición del hombre iba a seguir estando ahí, sin importar lo que pasara, seguía estando ahí. Lo que iba a cambiar entonces ahora era que su pecado no estaba reflejado o no estaba abierto, sino que estaba cubierto por la sangre del sacrificio de los animales. Entonces, esta sangre del sacrificio de los animales cubría el pecado, pero no lo quitaba. Eso se llama propiciación. Entonces, era un pacto donde el pecado era cubierto, pero no era quitado. Así que el hombre permanecía en su condición terrenal y pecaminosa, básicamente. Entonces, por eso era que constantemente tenían que estar yendo al tabernáculo, sacrificando animales, todo el tiempo tenían que estar haciéndolo para poder entonces cubrir sus pecados o los pecados que ellos tenían pendientes con Dios. Y esto era lo que siempre tenía que pasar. La condición del hombre no cambiaba, pero por lo menos había paz entre Dios y los hombres. Obviamente esto iba a ser por algo temporal, pero lo que hay que analizar en todo esto es cómo estoy yo frente a la ley de Dios. Entonces, la estratagema que Satanás utiliza modernamente es dañar este punto. De decir, ok, no hay ley de Dios, básicamente. Dios no prohíbe nada. Porque la gracia nos perdona, la gracia nos salva y decir de que Dios me va a juzgar, entonces es decir que entonces las obras mías me van a salvar. No, hombre, ¿por qué? Las obras que tú haces no las haces por medio de ti mismo, las haces por Cristo, pero si tienes que dar frutos de arrepentimiento. O sea, los frutos son obras que demuestran un arrepentimiento, o sea, que demuestran un cambio de condición. Y eso viene a través de Cristo, pero se demuestra. Eso es lo que Dios va a juzgar en cada uno de nosotros, en la iglesia.
porque Dios lo va a juzgar, Dios va a juzgar a todo hombre. Es necesario pues que todo hombre muera y después el juicio, todos, o sea, eso le va a pasar a todo el mundo. Entonces, ya teniendo esto claro, el asunto es ponerme enfrente de la ley de Dios para saber cuál es mi condición. De eso se trata esta primera parte del Salmo. Me gusta muchísimo eso porque en eso es lo que se enfoca. ¿Cuál es mi condición frente a la ley de Dios? Porque la gracia no es el permiso para que yo haga lo que yo quiera. No es el permiso para pecar y que por la gracia entonces yo soy salvo. No, Señor, eso no es la gracia. Entonces, eso es lo que toca analizar. Por eso está ahí el Salmo, por eso lo tenemos, por eso hay que estudiarlo. Y por eso aquí nos van a regalar, el Señor nos va a regalar a través del salmista una muy linda reflexión. Entonces, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es mi estado frente a la ley de Dios? Eso es lo que es un espejo. Y el espejo es una analogía que se utilizaba también en el ritual del lavamiento, del lavamiento antes de entrar al tabernáculo, porque el lavacro, que era una fuente, estaba hecho con los espejos de las doncellas. Era de bronce, pero tenía espejos. ¿Para qué? Para que el sacerdote pudiera verse mientras se lavaba, pudiera verse. ¿Por qué tenía que verse? Porque él tenía que ver cuál era su estado, su condición, antes de poder entrar al lugar santo o entrar a la presencia de Dios. Ese lavamiento, esos espejos son importantes porque todos tenemos que estar constantemente mirándonos en el espejo para saber cuál es nuestra condición, porque nuestra condición puede cambiar. Si la doctrina de la gracia es salvo siempre, salvo fuera cierta, ¿para qué tengo que mirarme al espejo? Sabiendo que yo como estoy bien. Si ve que no, entonces ahí es donde la Biblia me dice mucho acerca de este análisis, que yo tengo que estar constantemente viendo mi condición, porque mi condición puede cambiar. Si yo descuido mi vida espiritual, yo puedo ensuciar mis vestidos. El espejo me los va a mostrar. Y eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ya al final. Todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados por la misma imagen, por el Espíritu de Dios. Somos transformados. ¿Por qué somos transformados al mirarnos al espejo? Porque el espejo tiene agua y esa agua purifica, pero yo tengo que pararme ahí, yo tengo que entrar ahí, yo tengo que estar ahí constantemente para mirar mi condición frente a la santidad de Dios, frente a la justicia de Dios, frente a la verdad de Dios. Ahí es donde está la reflexión. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en todo esto. Entonces, no son posiciones políticas de que yo soy legalista o yo soy liberal. No es eso. Es que en la realidad, en la justicia de Dios, en las leyes de Dios se refleja la santidad de Dios. Y esa es la medida que yo voy a tener para poder saber si yo puedo tener entrada al reino de los cielos, tener entrada a la presencia de Dios. No todo va a entrar ahí, no toda persona puede entrar ahí en la condición que esté. Tiene que estar en una condición de justicia, en una condición de santidad, bajo la verdad de Dios, para que pueda entrar ahí. Entonces, lo que él dice es: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, porque esta es la obra de Dios que se refleja a través de un perfil que tiene o que está demostrando cambios, está demostrando una conversión, un arrepentimiento genuino. Eso es lo que está demostrando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que pensar muy bien, claramente, cuál es entonces nuestra verdadera condición o el estado en que estamos frente a Dios. Y todo comienza con el perdón, pero es un estado de perdón que yo tengo que estar viviéndolo. Entonces, cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que la transgresión es.
Transgredir. ¿Qué es transgredir? Porque una cosa es pecar por falta de conocimiento. O sea, yo no conozco la ley de Dios y estoy cometiendo el error. Eso no se llama transgredir. La palabra transgredir hace referencia a lo que es violar la ley de Dios conociéndola. Eso se llama transgresión. Transgredir la ley es cometer el error conociendo la ley. Ahora, esto pasaba muchísimo en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto porque la gente no tenía la forma de poder dejar de transgredir la ley de Dios. No lo podían hacer. Esa es la conclusión que nos lleva la explicación de la gracia, básicamente. Mire lo tremendo de todo eso, que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, Pablo en Romanos comienza a definirlo y a describirlo y a llevarnos a la conclusión que nadie puede obedecer la ley y que al final todos quedamos destituidos, sin importar nada, sin importar lo que hagamos, porque nosotros no podemos cambiar nuestra propia condición. Al no poder cambiar nuestra propia condición, ¿qué pasa? Pues obviamente vamos a seguir transgrediendo la ley, así la conozcamos, vamos a seguir transgrediéndola una y otra vez porque nuestra naturaleza no nos va a permitir estar en paz con Dios o no nos va a permitir dejar de transgredir la ley de Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios? Bueno, perdonaba las transgresiones y lo hacía a través de los sacrificios, pero sobre todo también a través de la actitud de arrepentimiento que tenían los del Antiguo Testamento, que realmente amaban a Dios y querían obedecerle. Entonces, lo que hacía Dios era que Dios perdonaba esas transgresiones, pero conociendo la forma en que trataba a los seres humanos de arrepentirse. Oraban y bueno, hacían muchas cosas para lograr ese arrepentimiento y tenían un dolor real acerca del pecado. No era que era solamente por cumplirle a Dios, pero seguían amando el pecado. No era así. Entonces, esto es lo que nos lleva a una verdadera conclusión. ¿Cuál conclusión? De que todos pecamos y necesitamos el perdón de Dios. Pero un perdón genuino. ¿De qué? De nuestras transgresiones. Entonces, Pablo el salmista no está hablando acerca inicialmente de lo que es entonces no está hablando inicialmente de lo que es entonces el cumplirle a Dios solamente o de venir a hacer un ritual. No, él está hablando de que existe un verdadero arrepentimiento. Entonces, no está hablándole al pecador, si ya lo ponemos ya en términos modernos, porque los pecadores no son transgresores, los pecadores son pecadores. Al ser pecadores, ellos desobedecen la ley de Dios por naturaleza, no por conocimiento. Entonces, este salmo realmente está enfocado. Ahora, se le puede hacer un exégesis y darle una interpretación para algún pecador, por decirlo así. Pero el enfoque puntual del Salmo es aquel que está con Dios. O sea, es un mensaje para alguien que es de Dios. Porque los transgresores son personas que han conocido a Dios. De una forma o la otra, pero le han conocido. ¿Qué pasa? La transgresión ha sido perdonada. La pregunta de nosotros ahora con la gracia, ¿podemos transgredir o somos transgresores de la ley? Sí, la realidad es que es verdad. Quisiéramos pues ni siquiera mencionar eso. Pero hay que ser realistas, o sea, nosotros en la gracia y con el poder del Espíritu Santo, no es que no tengamos la capacidad de dejar de ser transgresores, no, sí la tenemos. El problema es que la lucha espiritual, que incluye muchas cosas que van con la intención de cada uno de nosotros, pues obviamente en el descuido que a veces tenemos espiritualmente nos hace transgredir la ley. Aún así Dios nos perdona, o sea, de todas maneras Dios nos perdona. Eso no quiere decir de que Dios va a estarlo perdonando todo el tiempo, no quiere decir eso, ni que Él tampoco va a estarlo permitiendo el pecado, por decir, o sea, puntualmente hablando de eso. Pero sí entiende nuestra condición. Entonces, lo que dice el escritor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Él entiende nuestra condición, ¿sí ven? Y es lo que el Salmo 103 también dice, Él comprende nuestra condición, sabe que somos polvo. Entonces, Él al entender esa condición, pues
obviamente ciertas transgresiones pues son perdonadas. Lo que no es real y lo que no pasa y lo que no debe pasar nunca es pisotear la sangre de Cristo, que es una transgresión constante de la ley, ya por acción y sobre todo de corazón, o sea, con amor, amando el pecado. Ahí ya existe entonces un cambio de condición, ahí ya yo estoy perdiendo la gracia básicamente. Entonces, cuando estas cosas suceden así, de esa forma, pasa eso, o sea, ya hay un cambio de condición. Entonces, lo que uno tiene que mirar es que, bueno, sí, yo pude haber sido transgresor de la ley de Dios estando en la gracia, de una forma a la otra, pero busqué el perdón de Dios y estoy buscando el arrepentimiento y estoy buscando la forma de salir de eso. Hay pecados que envician y que toma un tiempo, o sea, haga de cuenta, no sé, un pecado inmoral, un vicio, lo que sea. Entonces hay cristianos que dicen, bueno, yo he querido, he tratado. Si no haces nada, pues ya tu condición va a cambiar, pero tienes que hacer algo, hacerte las armas espirituales que pueden aliviarte de ese problema o sacarte de esa condición, el ayuno, la oración. Entonces estás ayunando, estás orando, bueno, en el momento todavía estás batallando con todas esas cosas, listo, sí, está bien, pero estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces Dios perdona, o sea, no es de que Dios ya te condenó, sabiendo que sabes que estás intentando, estás luchando, estás peleando contra todas esas oposiciones y esas ataduras. Entonces el Señor lo sabe, o sea, tampoco es que Dios no se compadezca, se compadece, y es bíblico que la actitud de Dios es de compasión, y sobre todo cuando Él sabe que estamos luchando y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder alcanzar la libertad completa del pecado o de aquello que nos está alejando de Dios. Entonces, Dios lo entiende y Dios lo perdona. Entonces es bonito eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En este caso, ya no estamos hablando del pecado cubierto, porque eso es lo que pasaba en el Antiguo Pacto, sino que estamos hablando puntualmente de lo que es entonces la redención. Entonces ya aquí podemos decir en la gracia, cuya transgresión ha sido perdonada y redimido de su pecado, porque esa es la diferencia entre la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto y la sangre del antiguo pacto. La sangre del antiguo pacto no traía redención. En cambio, la sangre de Cristo sí, y esa es el gran diferenciador entre los dos pactos, que la sangre de Cristo sí redime. Ahora, la redención no solamente es que porque es la sangre de Cristo, ¿no? O sea, o la sangre de aquel que de Dios mismo manifesta en carne, aunque claro, eso es potentoso, pero es porque esa sangre tiene el poder de cambiar nuestra condición. Eso es lo más hermoso de todo esto. La sangre de Cristo cambia nuestra condición, nos transforma, porque tiene el poder de transformar nuestra naturaleza. Él, al haber nacido de mujer y el haberse manifestado como hombre y muerto como hombre sin cometer pecado, ¿sí ve? Transforma la naturaleza, porque Él, siendo hombre, es Dios, y al ser hombre y ser Dios, esa sangre tiene el poder de transformar la naturaleza del hombre. Entonces eso es precioso, eso es maravilloso, y ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Algo que yo quiero denotar ya que estamos hablando de este tema de la sangre de Cristo, para que podamos entender algo, es: muchas personas piensan que la sangre de Cristo solamente se derramó en la cruz, entonces y otros piensan que la sangre de Cristo es para hacer milagros, y ambas posiciones son incorrectas. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue el primer paso, pero acuérdese que después de la cruz había otro altar, que es el altar del incienso, que requería sangre también. La sangre que utiliza el cristiano después de convertido es la sangre que se da o se ofrece en el altar del incienso. Entonces yo no es que ya pasé la cruz y ya me olvido de la sangre de Cristo, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la sangre de Cristo tiene que seguir haciendo el trabajo de transformación, porque es la única que nos, valga la redundancia, nos transforma para llegar a cambiar nuestra naturaleza.
Ese es el punto con todo eso. Entonces yo todavía necesito la sangre de Cristo para cambiar y transformar mi naturaleza pecaminosa y transformarla ¿a qué? A la gracia, o a lo que Dios es, para que esto que es animal deje de ser animal y sea espiritual. Antes de que sea, ¿cómo se dice? Antes de que sea celestial, tiene que ser espiritual. Por eso dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, no dice celestial. Más adelante sí habla de los seres celestiales, pero primero tiene que ser espiritual para luego ser celestial. ¿Por qué? Porque el espiritual está transformando su ser carnal y pecaminoso en un ser celestial, y el proceso dura desde que nos convertimos al Señor hasta que Cristo venga. Así funciona esto. Entonces es muy importante que lo entendamos y sobre todo que lo pongamos por obra. Es una dicha, es una bendición estar en una condición donde se está en paz con Dios, donde nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Eso es ser bienaventurado. Entonces él introduce el Salmo hablando de esa dicha, de lo que la virtud que tiene la condición de ser hechos hijos de Dios y de estar entonces en paz con Dios. Es precioso, por eso le dije que era una reflexión muy bonita. Ahora, obviamente más adelante él va a hablar de lo que es cubrir el pecado y a la condición que nos lleva ese estado de no confesar los pecados al Señor o de seguir persistiendo en el pecado tercamente, aún conociendo la ley de Dios, justificando nosotros nuestras malas acciones, y a dónde nos va a llevar eso, porque eso es la enseñanza de todo esto. Introduciendo o diciendo que es una dicha, que es una gran virtud, que es un gran gozo, que es un gran regocijo el estar en paz con Dios y el haber sido perdonados y el haber sido redimidos. Mira lo lindo de esto, que el salmista tuvo que escribir cubierto su pecado, pero hoy en día podemos decir, no, mi pecado no ha sido cubierto, mi pecado ha sido quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, eso es poderoso. Y lo que hace la sangre de Cristo es algo poderosísimo, es algo glorioso, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque mire el poder que tiene la sangre. Entonces la sangre de los animales nos simplemente cubría los pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces es precioso eso, y esta es la reflexión que quería dejarles en este día de hoy. Hay mucho más de qué hablar en este salmo, pero bueno, lo estaremos haciendo en las próximas emisiones. Espero que haya sido de bendición para todos y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.